¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Diez minutos de análisis, por supuesto. Un caso que ustedes me comentaron, me pidieron que abordáramos el caso de Lucio. El caso de Lucio. A ver, vamos a comenzar desde el principio. Durante la tarde del 11 de febrero, Lucio fue captado por cámaras de seguridad en el momento en el que abandonaba una bolsa de plástico en la vía pública. Ahí adentro había un bebé recién nacido. El hecho ocurrió en calles del municipio de Tultitlán. En la grabación se aprecia el momento en el que el joven se acerca hacia un automóvil que está estacionado, saca la bolsa con el recién nacido de su mochila y la abandona. Imágenes que circularon ampliamente en redes sociales. Fueron vecinos de la colonia Fuentes del Valle quienes brindaron los primeros auxilios al menor tras percatarse de su presencia en la vía pública. Posteriormente, autoridades llegaron al sitio para rescatarlo y trasladarlo al hospital donde ahora es atendido. En una entrevista con Milenio, la madre del bebé, dijo que lo entregó a Lucio, pensando que lo llevaría a un hospital mientras ella limpiaba su área de trabajo, pues el menor nació de forma prematura mientras ella laboraba. La mujer de 21 años declaró que tras entregarlo no supo más de su hijo y hasta el momento en el que se hizo viral el video del abandono, por lo que acudió al Ministerio Público. Al respecto, la Fiscalía General del Estado de México señaló en un comunicado el jueves 13 de febrero, el día de hoy, que en las primeras horas del pasado 12 de febrero, el agente del Ministerio Público recabó entrevista a Diana Jaciel, madre del recién nacido, quien acudió voluntariamente a la sede ministerial para denunciar a su pareja sentimental, a Lucio David, por su posible intervención en el delito de abandono de incapaz en agravio del recién nacido. Es lo que se dio a conocer. Ahora, ¿qué es lo que está pasando por parte de la autoridad? Bueno, la fiscalía informó que ya investiga a ambos, que está investigando a ambos por lo que llevaron a cabo, por este abandono en la vía pública. Además, detalló sobre la salud del recién nacido, que actualmente recibe atención médica en un hospital de la región, donde es reportado con buen estado de salud y con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez. El agente del Ministerio Público dio intervención al DIF municipal para su cuidado y atención, por lo que una vez que sea dado de alta, será albergado por esa institución. Es lo que se da a conocer en torno a la postura de las autoridades. Lamentablemente los albergues de las fiscalías no son los mejores lugares para que un pequeño o pequeña crezca. Y no porque no haya gente capaz o gente comprometida, sino porque hay muchas carencias. Esa es la verdad de las cosas. Y en otros puntos luego hay mucha corrupción también. Recuerda el caso de Casitas del Sur y otros más en donde lamentablemente extrajeron a niños para prostituirlos, para abusar sexualmente de ellos. Otros más han hecho un negociazo con las adopciones, ¿no? Hay personas que trabajan precisamente en estos ámbitos y esto nos lo han dicho, nos lo han denunciado tanto trabajos periodísticos como activistas, como personas dañadas. Yo recuerdo un caso en particular de una madre que se nos acercó porque igual le habían quitado al niño, el niño estaba en un albergue estatal, esto sucedió, si no mal recuerdo, ya hace 4 o 5 años, y resulta que a su pequeño en un principio ya lo habían vendido, ¿no? ¿Por qué? Por la corrupción que existía de diferentes órdenes de gobierno. Entonces, eso es algo que de repente tiene que ponerse a pensar las personas cuando deciden tomar estas decisiones. Sé que en este caso en particular hay muchas aristas, muchas variantes que ahorita vamos a comentar. Ahora, es un caso que ha generado mucha indignación en redes sociales, ¿no? Que se desata en Tultitlán, efectivamente, cuando se captan estas imágenes y hay actos similares. Lamentablemente no es un caso único, eso es muy triste, muy, muy triste. No es el único caso en donde son abandonados los menores al nacer. En muchas ocasiones no son captadas los padres, las madres que lo hacen por la cámara. En esta ocasión sí fue así. Pero en otras ocasiones ha habido policías, por ejemplo, quienes recorren aquí en la Ciudad de México, para no irnos lejos, ciertos lugares, ciertos establecimientos, y se le encuentran a los niños ya sea en un parque, ya sea en botes de basura, ya sea también, por supuesto, parece telenovela, pero también afuera de ciertas casas, ya sea también afuera de las escuelas, ¿no? Eso me llama mucho la atención de las iglesias, cómo la madre o el padre que los abandona, pues piensa de repente que a lo mejor en una escuela, en una iglesia,
¿no? Es donde habrá algún tipo de cobijo para su pequeño por lo que cada uno de ellos representa o cada uno de ellos ve, ¿no? En definitiva, conforme a la imagen que tiene, ¿no? De las escuelas o bien de las iglesias. Muchos de los padres, de las madres que toman la determinación de abandonar a sus pequeños, lo hacen por una cuestión económica, lo hacen por una cuestión de desesperación, lo hacen por miedo en muchas oportunidades. Algunos de ellos, algunas de ellas son pequeños todavía de edad, todavía ni siquiera son personas maduras que puedan asumir ciertas responsabilidades. Otros sí, son egoístas, son envidiosos, son irresponsables, son inhumanos. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que actúan de esa forma, no es que sean malas personas. Yo sé que esta declaración puede generar controversia. Más bien dicho, son producto de un sistema que ha generado mucha pobreza y dentro de esa pobreza un instinto de sobrevivencia mal entendido, un instinto de desesperación que no está bien abordado y que te lleva a tomar decisiones que a los ojos de todos pueden ser inhumanas completamente, pueden ser insensibles, pueden ser completamente egoístas. Y las personas que así lo aprecien tienen también la razón, porque eso es lo que son esas imágenes. Pero detrás de las mismas, detrás de esas historias, hay eso, atender las causas. Hoy la doctora Sheinbaum lo decía, se tiene que atender la causa, no solamente criminalizar, sino ver por qué pasan este tipo de cosas, por qué se han generado, por qué se llega hasta estos eh, extremos, porque este hombre tomó la decisión de abandonar ahí a su pequeño sin haberlo supuestamente cotejado, platicado, decidido con su pareja. Es una pareja de 18, 21 años de edad, cada uno de ellos. Entonces nos topamos precisamente con personas que están muy lejos, pero muy lejos de ser dueños incluso de su propio destino. Me parece que ese es uno de los puntos fundamentales que deja esta casa, este caso, y que es en definitiva, en la atención a las causas. Eso es determinante. Combatir esa pobreza que existe, esa pobreza que flagela, esa pobreza que nos lleva precisamente a que se pierda la sensibilidad, a que se pierdan los principios, los valores, a que se difumine esa línea de lo correcto con lo incorrecto, porque a final de cuentas le pides un comportamiento de altura a un sector de la sociedad que todos los días lucha por sobrevivir, todos los días lucha precisamente por lograr, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Seguir caminando. No estoy romantizando ni mucho menos la pobreza, la estoy criticando precisamente y estoy tratando de darle esa visión social a un caso que sin duda alguna nos genera, insisto, mucha indignación. Hay gente que incluso ha preguntado si abandonar un bebé, por ejemplo, este, tiene un castigo, ¿sí? O sea, abandonar un bebé es un acto condenable, eso hay que dejarlo muy claro, que pone en riesgo la vida y el bienestar de la víctima. Eso es claro y contundente. Incluso el concepto de abandono infantil en México abarca diversas formas de desatención hacia los menores y se considera abandono cuando un niño, niña o menor es dejado sin la debida protección, cuidado o sustento por parte de sus padres, tutores o cualquier adulto responsable de su bienestar. Este abandono puede tener diversas manifestaciones y obviamente en la legislación mexicana se reconocen tres tipos fundamentales. Abandono físico, cuando el bebé o menor es dejado en un lugar sin ninguna persona que vele por su seguridad y bienestar. Esto puede incluir, por supuesto, dejar al menor en la vía pública, en un lugar desprotegido o sin acceso a recursos básicos como comida y agua, que es este caso. Abandono económico. Este tipo de abandono sucede cuando los adultos responsables del menor no le proporcionan los recursos materiales para su desarrollo adecuado, como puede ser la falta de alimento, ropa, educación, atención médica. Negligencia, es decir, aunque el niño se mantenga bajo el techo de sus cuidadores, estos no cumplen con su responsabilidad de proveer cuidados esenciales para su bienestar físico y emocional. La falta de supervisión adecuada, la exposición a situaciones peligrosas o la violencia, que pueden ser un tipo de negligencia.
En el Código Penal Federal de México, que es el principal marco legal que establece las penas y sanciones por el delito de abandono de menores, hay un artículo, es el artículo 335, que establece que el abandono de un menor es un delito que puede ser castigado con cárcel. Según este artículo, la pena por abandono de un bebé o de un menor varía dependiendo de la gravedad del caso, pero generalmente oscila entre 1 mes a 4 años de prisión en caso de que el abandono no resulte en daño físico o psicológico para el menor. Además de la pena de cárcel, la persona que comete el delito de abandono puede enfrentar otros cargos si se demuestra que existió maltrato o bien abuso hacia el menor y se le retira la patria potestad o tutela del bebé, con el fin obviamente de protegerlo. Cuando un bebé es abandonado, ¿qué pasa? Bueno, las autoridades deben intervenir para garantizar la protección. Un menor en situación de abandono tiene derecho a ser acogido por instituciones de asistencia pública, en donde se les brindará atención médica, alimentación, educación y en muchos casos el apoyo precisamente emocional. Ahora, el abandono infantil es un acto grave, y eso hay que dejarlo muy en claro, es un acto grave que afecta la vida de los menores, que es castigado severamente por la ley máxima. La pena por abandonar a un bebé o un menor incluye, insisto, la privación de la libertad, incluye años años de cárcel. Y esto nos lleva también a otro tema, el tema de las adopciones. Se requiere agilizar las adopciones, no flexibilizarlas, es diferente. Se requiere invertir incluso en personal que lleve a cabo las adopciones, las investigaciones más rápidas para las personas, los protocolos que sean los adecuados, por supuesto, sí, estrictos, porque a final de cuentas estás dando a una criatura, a un ser humano, a personas, pero más ágiles, eso es a lo que me refiero, no flexibles, ágiles, con lo cual, por supuesto, permitas que haya un flujo mayor y que la gente también quiera adoptar y que haya, sin duda alguna, promoción, campañas para quitar ese estigma de la adopción, que la gente deje de verlo como un problema, sino como una solución a aquellos que no pueden ser padres y a aquellos que no quieran ser padres. No, me parece que esa salida sería una salida todavía mucho más óptima, no en un momento dado. Hablo del proceso de adopción y mucha gente se desalienta porque o no es rápido o hay mucha corrupción también de repente, intereses que se me involucran, ¿no? Y eso es lo que se tiene que combatir. En este caso, insisto, son varios puntos. Sí, dejar en claro que el abandono de un bebé es condenable, pero investigar aquí cómo fueron las cosas a fondo y atender las causas que propician ese escenario, ese espectro en donde alguien considera que abandonar a su hijo es una buena salida a un problema. ¿Qué fue lo que lo llevó a pensar así? ¿Qué es lo que lo originó? ¿Cuál es su situación socioeconómica? ¿Cuál es su situación familiar? ¿No? En muchos sentidos. Y también insisto en ese punto, ¿no? Fomentar más la adopción como apoyo, como solución también a esos padres o madres que no quieren tener a su hijo por diferentes razones y que pudieran ver en un trato de adopción perfectamente regulado, perfectamente legalizado, perfectamente llevado, la posibilidad de que esos pequeños o pequeñas tengan una vida mucho más aceptable. Y eso pasa también por combatir, insisto, la impunidad y la corrupción que hay dentro de los procesos y agilizarlos, no flexibilizarlos, agilizarlos. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este caso? Que sin duda alguna, pues es un caso muy, muy particular. No es un caso que a mí, insisto, me llena de indignación porque pensar en el abandono de un pequeño me parece algo inadmisible, pero intento analizarlo también por ese lado, las causas, las razones, los porqués, todo lo que conlleva. Hay una película, rápidamente le digo porque ya no estamos pasando del tiempo, que se llama, si no mal recuerdo, La risa de la ciudad, creo que es por ahí, con Joaquín Cordero, Julio Alemán, Almadelia Fuentes, Valentín Trujillo cuando estaba chico, Miguel Inclán, Arturo Martínez, David Silva, ¿no? Y te cuentan precisamente la pobreza de México, la miseria de México y cómo esas situaciones los van llevando incluso a enfrentar vicisitudes en donde la moral, los principios son dejados de lado por la sobrevivencia y cómo la pobreza es muy mala consejera y es el origen de muchos problemas que tenemos enfrente. Por eso es tan importante combatirla, aunque Carlos Slim y Salinas Pliego digan, no, que no hay desigualdad en este país. ¿Ustedes qué opinan?
Pulgares arriba. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención y nos vemos en un ratito. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Recuerden, en el canal alterno ya está la entrevista con el doctor López-Gatell y también a las 5:30 en el canal alterno está una entrevista con David Saucedo hablándonos de la corrupción en la Fiscalía de Guanajuato. No se acaba, se fue Samarripa, pero se quedaron los Samarripa. Gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer. 20:30, 21:30. Gracias. Pulgar arriba, super chat, super gracias.